Hoy terminamos la carta a los Hebreos. Ha sido de verdad una bendición estar en esta carta. Y el capítulo 13 pareciera como que, ya pasamos todo lo intenso y lo complicado, pero realmente el capítulo 13 es un cierre maravilloso, ¿no? Un cierre emotivo, pero también profundo como toda la carta, ¿no? El autor de Hebreos llama a esta carta, lo veremos de hecho en el capítulo 13, una breve palabra de exhortación. Y el propósito que ha tenido esta carta ha sido animar, exhortar, persuadir a una comunidad cristiana que vive en Roma o cerca de Roma, lo que los comentaristas nos dicen, y que estaban muchos de ellos pensando en dejar su compromiso cristiano, abandonar a Jesús, volver atrás. Algunos de ellos vivían de forma inconsistente con su fe cristiana, habían permitido el pecado y la inmoralidad en sus vidas. Otros simplemente estaban terriblemente desanimados. Y el autor de Hebreos escribe esta carta para animarles a persistir en su compromiso cristiano. Y lo hace de la siguiente manera. En los primeros capítulos nos pinta un cuadro de la identidad de Jesús, a quien llama el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es el Hijo exaltado, que ha sido entronizado a la derecha del Padre, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, el creador del universo, quien es superior a todos. Pero al mismo tiempo, Jesús, por un tiempo, quien es superior a todos, se hizo un poco menor que los ángeles. Tomó nuestra humanidad, se hizo carne, se hizo hombre y llevó nuestro pecado y quebranto a la cruz, donde resucitó y se ha convertido en el sacrificio perfecto, quien ha purificado nuestros corazones y nos ha dado entrada, acceso a la presencia misma de Dios. Y eso es lo que hace el autor de Hebreos en los 10 capítulos. Hace una exhortación a reconocer quién es Jesús y su grandeza. Y este es el punto, que Jesús es digno de nuestra confianza, es digno de seguirle y por lo tanto debemos ser leales en nuestro compromiso por quién es Él, por quién nos ha llamado, por quién ha sido el que nos ha rescatado. Así que el capítulo 11 es un capítulo donde, en respuesta a todo lo que Dios ha hecho, el autor de Hebreos nos habla de la manera correcta de responder a Dios, con fe. Fe es la manera de responder. Fe significa que tenemos buenas razones para creer en un Dios que ha sido leal, bueno, justo y que nos ha demostrado en el pasado su fidelidad. Y por lo tanto puedo confiar en el presente y en el futuro. Y nos da un ejemplo a través de toda una historia de creyentes en el Antiguo Testamento que vencieron porque fueron fieles, confiaron en Dios, tuvieron fe en un Dios que había sido fiel con ellos y los había sostenido en medio de dificultades y adversidades. Y muchos de ellos se mantuvieron fieles a pesar de que no recibieron lo que Dios había prometido, pero estaban confiados en que esa promesa futura iba a llevarles a tomar decisiones en su presente. Y eso es fe. Así que el capítulo 12, el autor de Hebreos dice, teniendo toda esta nube de testigos, de creyentes a lo largo de la historia que tuvieron fe, el autor de Hebreos dice, hoy corramos con paciencia la carrera de la fe, la carrera cristiana, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. No solo el más grande ejemplo de fe, sino quien es el autor y consumador mismo de nuestra fe. Y siguiendo aquel que entregó su vida, recibió la vergüenza y la humillación por el gozo puesto delante de él. Así que, ¿qué significa caminar como cristianos el día de hoy? Es un caminar de fe que significa estirarme hacia Dios, buscar a Jesús, ser santificado, ser transformado por Dios. No hay una experiencia cristiana que sea genuina, que no involucre vivir en santidad. Y eso es lo que dice el capítulo 12. Y en medio de este caminar cristiano puede haber momentos difíciles, situaciones difíciles,
Pero el autor de Hebreos nos dice que tenemos un Padre en el cielo que nos disciplina porque nos ama. Así que aún las circunstancias difíciles, ya sea que las hayamos causado nosotros o que simplemente estén ahí por causa de vivir en un mundo caído, tenemos un Padre que puede redimir nuestras experiencias dolorosas y usarlas, dice el autor de Hebreos, para que participemos de su santidad. Así que todo el capítulo 12 habla de este caminar de santidad, del esfuerzo cristiano, de caminar hacia Dios como una respuesta al amor y a la bondad que hemos recibido. Pero al final del capítulo 12, el autor termina usando la metáfora de dos montañas, el monte Sinaí y el monte Sión o Jerusalén. Y habla de esta experiencia de que como cristianos nos hemos encontrado con la santidad de Dios. Y lo que el autor de Hebreos dice, haciendo esta comparación, es: aquellos que encontraron con la santidad de Dios en el Antiguo Testamento fue una experiencia aterradora. Dios descendió al monte Sinaí para establecer una relación con ellos, pero fue espantoso y aterrador ese momento, porque incluso estaba esta instrucción: no se pueden acercar, el que se acerque va a morir, ¿no? Dice el autor de Hebreos, hasta Moisés estaba temblando. El monte mismo se cimbró y había relámpagos y fuego, y qué terrible. Es el Dios santo, es un Dios bueno y justo. Y decíamos, es terrible no porque Dios sea malo, ¿no? Sino porque esa es su naturaleza. Él es santo, y porque Él es santo expone el pecado y lo quebrantado de nuestra propia naturaleza. Por eso el autor de Hebreos dice: ustedes no se han acercado a ese monte aterrador, ustedes se han acercado al monte Sión. Es decir, por medio de Jesús estoy siendo invitado a acercarme al Dios santo. Y esa experiencia es más bien una celebración, porque Cristo se ha convertido en la fuente de nuestra redención, y puedo acercarme a Dios y participar ahora de su santidad. Pero la pregunta es, en lo práctico, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué significa una vida de santidad? El capítulo 13, lo que vamos a ver el día de hoy, nos va a responder a través de instrucciones cristianas prácticas. Después de que en el capítulo 12 se nos anima a ir en el camino cristiano, la carrera cristiana es una carrera de fe, de confianza en Dios, de esforzarme por buscar a Jesús y permitir que Dios me transforme y me haga más como Él. Y Él utiliza todas las experiencias, incluso las dolorosas, para santificarme. Pero en lo práctico, ¿qué significa vivir en santidad? Y vamos a descubrir algo. No existe tal cosa como santidad en el vacío. La vida cristiana, la santidad de la vida cristiana, tiene todo que ver con una vida de amor a mi prójimo y de obediencia a Dios y de comunidad en la iglesia. Entonces, ¿por qué no oramos? Ponemos este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Gracias por ser tan bueno, Señor, y gracias por darnos este tiempo que podamos honrarte y glorificarte. Y Señor, gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos a poder ver a través de este capítulo la importancia de la vida cristiana en santidad. Una vida que tiene que ver, Señor, con seguir a Jesús y ser como Jesús. Y que esto, Señor, nos impacte esta noche, y gracias te damos, Señor. Amén. Acompáñame a Hebreos 13, por favor. Hebreos capítulo 13. No sé por qué siento algo de nostalgia que terminamos Hebreos. Creo que fue una carta que el Señor ha usado mucho en mi propia experiencia, en mi propia vida cristiana. Y es padre, ¿verdad? Dice mi pastor, tu pastor, cuando le preguntan ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Él respondió en una de esta serie de preguntas que hacen en Instagram y todo. Dice, la verdad es que resulta que el libro de la Biblia que enseño es mi favorito, ¿no? ¿Y no te pasa eso? El libro que estudias, resulta que en ese momento es tu favorito, ¿no? Entonces creo que Job y Hebreos son de los que son mis favoritos ahorita. Y Hebreos ha sido una enorme bendición. Entonces, capítulo 13. ¿Qué estamos por ver? La vida cristiana, el caminar cristiano, la carrera cristiana de fe, la vida de fe, una vida de fidelidad y obediencia, porque Dios es fiel y respondo a Dios
y a su amor en Cristo, ¿qué clase de decisiones van a marcar una vida que vive por fe? Y eso es el capítulo 13. Esa es la vida de santidad. ¿Okay? Es el núcleo de la vida cristiana práctica. Entonces dice el capítulo 13. Los primeros 6 versículos son como una serie de instrucciones generales para todos los cristianos. Dice, número 1, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. ¿Okay? Entonces le ha puesto carne a esta llamado y exhortación de la santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Pues número 1, permanecer en el amor fraternal. Ahora esto es muy importante. Cuando el Nuevo Testamento describe el amor cristiano, no está describiendo una acción. Perdónenme, ya lo arruiné, pero sé que me van a entender. No está describiendo una emoción, sino una acción, ¿ok? El amor cristiano no es en sí o primeramente una emoción, sino una acción. ¿Y qué clase de acción es? Pues es amor fraternal. El amor fraternal describe a un cristiano en el contexto de una familia. ¿Okay? La base de la instrucción cristiana del amor es que somos hermanos, somos una familia. Y por lo tanto, ¿qué significa permanecer en el amor cristiano? Significa persistir en un camino en el que busco suplir las necesidades de otro. Es una acción la que describe. Santidad no es irme a vivir a una montaña yo solo, ¿no? Y vivir una especie de cristianismo individualista donde me preocupo por mí, sino significa ver por los intereses de los demás, preocuparme por los hermanos. Es el amor fraternal. Hay muchísimos textos en el Nuevo Testamento que podríamos citar para describir este amor. Pero por ejemplo, Romanos 12:10 en la NTV dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. ¿Notas cómo en la mente de Pablo el amor es una acción? Ámense genuinamente, ¿qué es? Deleítense en honrarse mutuamente, en preocuparse por el otro, en ver de gran valor al otro y por lo tanto buscar suplir a medida que puedo y en el Señor las necesidades de otros. Es cubrir las necesidades de otro. Habla de un amor en el que yo me veo responsable de los demás. Los amo y busco preocuparme por otros. ¿Okay? En 1 de Pedro 1:22 dice: al obedecer la verdad, es decir, al confiar en el Evangelio y confiar en la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Qué es amar profundamente de todo corazón? Una acción. Preocuparme, interesarme genuinamente por los demás. ¿Okay? Entonces, qué contraste, qué radical a una cultura y una época donde se cultiva y se glorifica el amor propio. El amor que no llamamos, o por lo menos no siempre decimos egoísta, pero no es otra cosa sino un culto al ego. Mis necesidades por encima de las necesidades de los demás. O veo por las necesidades de los demás cuando eso va a producir que yo obtenga algo. Pero no es este amor el que hemos sido llamados a reflejar. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Yo les doy un nuevo mandamiento, les dijo Jesús a los discípulos: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Entonces, inmediatamente en cualquier lista del Nuevo Testamento en donde se hable de la vida cristiana, podríamos decir que la instrucción número 1, pero también no solo la instrucción número 1, sino aquella que se convierte en el filtro de la experiencia cristiana. Es más, aquella que es la marca distintiva de la carrera cristiana de fe, es amor. Hemos sido llamados a este amor radical que se preocupa desinteresadamente por el de los demás.
por las necesidades de los demás. Y no es natural esta clase de amor. Necesitamos del Evangelio de Jesús transformando nuestro corazón, nuestra manera de ver. Requiere una vida de fe, ¿verdad? Requiere confiar en Dios y reconocer que este es el camino que se identifica con la vida cristiana, uno de amor. Es más, Jesús dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tienen unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que más debe caracterizar a un cristiano por sobre todas las cosas? Un amor sincero y genuino que se preocupa por los demás. Y este es nuestro anhelo, que esto sea lo que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, esté produciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Este caminar de ser santificado, la idea es que cada vez pueda amar más, pueda ser más generoso y servir mejor y preocuparme más por los demás. No es inmediato, pero de eso trata la carrera cristiana, un caminar de fe en donde estoy permitiendo que Dios utilice todas las circunstancias y por medio de su palabra y la obra de su Espíritu me santifique. Esto es santidad en lo práctico. La siguiente instrucción es: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, la siguiente instrucción tiene que ver con una práctica muy común en el Antiguo Testamento y que era algo muy distintivo de los cristianos en el Nuevo Testamento: la hospitalidad, el amor al extranjero, el cuidado del extranjero. Pero, ¿qué significa hospitalidad? Habla de no solamente ser amable cuando recibo a alguien en mi casa, habla de tratar a los demás, e incluso a los que no conozco, a los desconocidos, a los extraños, tratarlos de forma, dice un comentarista, noble, amorosa, generosa. Habla incluso de tratar de traer alivio a aquellos que están cansados y cargados, ¿okay? Ahora, en el mundo antiguo no había hoteles, no llegabas al Four Seasons Roma, ¿no? al Caesar Palace, ¿no? Como en Las Vegas y todo eso. No había esas cosas, ¿ok? La gente dependía de hospedarse en lo que llamaríamos una especie de hostal antiguo, pero eran de muy mala fama, o la generosidad de la gente. Entonces era muy común que los cristianos recibieran gente en sus casas. Y era muy común darles 1 o 2 o 3 noches de alojamiento y cuidar de ellos y alimentarles y vestirles y mostrar lo que diríamos es caridad cristiana, ¿no? Este amor cristiano, ¿okay? Entonces, en el mundo antiguo era muy común ver esto en los cristianos, su hospitalidad, su amor hacia otros, debido a esa misma situación. Y luego hace esta cita cita a alguien que se convierte en el paradigma de la hospitalidad. Dice: algunos sin querer no se dieron cuenta que hospedaron ángeles. Y muy probablemente por el contexto de la carta y por el manejo del Antiguo Testamento que tiene el autor, es una referencia a Abraham. ¿Recuerdas? Abraham recibió a los mensajeros de Dios y a Dios mismo en esta teofanía en su casa, y probablemente no se había dado cuenta hasta después de a quienes había recibido en casa. Quizás es una referencia a eso, ¿okay? Entonces la idea es esta: Abraham se convierte en un ejemplo de hospedar, de recibir. Pero para nosotros, ¿qué es esto de ser hospitalarios? En nuestro contexto, quizás nuestra situación es distinta. Quizás no es como en el mundo antiguo, pero ¿qué significa? Significa tener un corazón abierto, estar dispuesto a recibir, a amar a la gente, incluso a los que no conocemos, y habla de tratar a los demás, incluso a los que no conocemos, como si fueran de nuestra familia. Entonces, qué reto ser hospitalario, ¿verdad? Qué reto.
el estar dispuestos a abrir nuestro corazón a la gente, a mostrar amor, a servir, a cuidar de los demás, a tratar a otros como si imagínate tratar a alguien que no conoces como si fuera alguien de tu familia, ¿no? Qué complicado. Más en todo esto lo que implica en una cultura en donde literal el día de hoy, si no desconfías, ¿no? Casi que, si no estás en modo desconfío, ¿no? Pues puedes tener experiencias muy desagradables, ¿verdad? Estamos muy a la defensiva. Vivimos en tiempos difíciles donde literal te tienes que cuidar hasta cualquier persona que te pida ayuda en la calle. Dime si no estás pensando ¿qué me va a hacer? ¿No? Es difícil, ¿verdad? Y sin duda alguna creo que hay que ser prudentes, ¿no? Y creo que hay formas prudentes de mostrar amor en nuestra cultura y situación actual. Sin embargo, este reto es para nosotros. Santidad tiene que ver con este amor desinteresado para los hermanos, pero también para la gente. Ser hospitalarios en la iglesia, tratar a aquellos que nos visitan como si fueran de la familia. Es un reto, ¿verdad? Estar dispuestos a servir a nuestros vecinos como si fueran de la familia, amarles, servirles. Entonces a lo mejor no tenemos que ser la Madre Teresa de Calcuta para vivir en santidad. ¿Sí me explico? ¿No? Creo que su ejemplo es muy bello, pero a lo que me refiero es en casa, con tus vecinos. Simplemente empieza por tus vecinos, ¿no? Tratándolos de forma hospitalaria, ¿no? Reflejando el amor de Cristo. Luego dice el verso número 3: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, la siguiente instrucción cristiana es: cuiden de aquellos que están en prisión y cuiden de aquellos que sufren maltrato, de aquellos que son vulnerables. Entonces, esta comunidad cristiana en particular había tenido un celo por cuidar de los presos anteriormente. Lo vimos en unos capítulos atrás. Muchos de los cristianos de esta comunidad habían sufrido prisión por ser cristianos. Y en esta época la prisión era una condición muy distinta a la del día de hoy. No había eso de derechos humanos. Y literal, esta referencia a que la gente se moría en la cárcel y así los abandonaban, es así. Si no había familia o amigos que les llevaban de comer, no les daban de comer. Es decir, no había este concepto que tenemos el día de hoy de reformatorios y todo eso. Simplemente te morías y terminabas en la cárcel y ahí acababa tu vida si nadie iba a cuidar de ti. Entonces era mucho más importante en esta época este cuidado de ir y ver por aquellos que estaban sufriendo en la prisión. ¿Okay? Pero es este corazón. La idea es aquellos que están sufriendo en esta situación, ¿no? Debemos constantemente tenerlos en nuestra memoria. Esa es la idea aquí. Ayudar mientras podemos y tenerlos en nuestra memoria, recordarlos constantemente, orar por ellos. Y bueno, ahorita creo que no es tan popular como lo fue hace un tiempo, pero por ahí, ¿alguien ubica a DC Talk? ¿Al grupo DC Talk? ¿Sí? Dios te bendiga. Pero DC Talk, bueno, tuvo su tiempo, pero en algún momento esa fue como mi juventud cristiana. No estoy viejito todavía, pero fue como mi juventud cristiana, escuchar DC Talk, Newsboys y todo ese rollo. Y sacaron unos libros inspirados en los libros de los mártires, el libro de los mártires de Fox. Se llamaba Locos por Jesús. Y me acuerdo haber leído muchas historias, eran como algo que me motivaba mucho, y tenía historias de mártires antiguos y de mártires modernos y de gente que sufría en prisión. Y creo que como cristianos el día de hoy tenemos que recordar que hay muchos cristianos que están sufriendo por causa del evangelio, y aunque hoy disfrutamos de una libertad en la ciudad, hay otras ciudades donde ser cristiano es muy difícil. Y necesitamos recordarlos, necesitamos tenerlos en nuestras oraciones, y mientras podamos, de alguna manera,
ayudarles y amarles, servirles, recordarlos. Pero también aquellos que son maltratados. Y la NBI lo traduce así: como si fueran ustedes mismos los que sufren. La NTV dice: como si ustedes en carne propia estuvieran recibiendo el maltrato. Entonces, esto es lo que significa el amor al prójimo en el contexto del Nuevo y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la idea del amor al prójimo implicaba lo siguiente: el pueblo de Israel había sido llamado a un pacto con Dios, a una relación mutua con Dios. Y ese amor a Dios incluía también una relación hacia el prójimo. Es decir, el amor en el Antiguo Testamento al prójimo implicaba un amor responsable, que yo estoy dispuesto a hacerme responsable de los demás, que veo el problema de los demás como mi problema. Y eso es un eco de eso, de este amor al prójimo, de ver por los que son maltratados y vulnerables dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, ¿no? Incluso los que están fuera de la comunidad, pero debemos vernos como quienes somos responsables de amar a otros y cuidar de otros y no pasar de largo, ¿verdad? ¿Recuerdas como esta historia que cuenta Jesús de un hombre que fue asaltado en el camino y pasaron un levita y un sacerdote y no le hicieron caso, pero pasa un samaritano y cuidó de él, ¿no? Y es esta idea de cuidar de los que son vulnerables. Entonces, ¿qué concepto tan diferente el Nuevo Testamento tiene de santidad al que a veces nosotros tenemos de ser santos, ¿verdad? Tiene que ver con la práctica, con la acción cristiana, con el amor hacia los demás. Pero continúa, ¿qué es vivir en santidad? Vivir por fe en nuestra cultura. Dice el versículo número 4: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y lo que está diciendo el texto es: la instrucción cristiana es ver al matrimonio como algo de sumo valor, sumamente precioso, digno de proteger. Y por lo tanto también la sexualidad, ver a la sexualidad como lo que es un regalo de Dios que está puesto en el contexto del pacto matrimonial. Es parte del sello del pacto matrimonial, ¿okay? El lecho sin mancilla. Así que los cristianos tienen que considerar el matrimonio de tanto valor. Vivimos en una cultura en donde la pureza sexual y el matrimonio han perdido completamente su valor, su importancia. Es decir, por lo menos como lo presenta la Biblia, como un regalo de Dios, como un pacto, como algo digno de preservar, y a la pureza sexual como algo que es deseable y honroso y valioso. No es algo que nuestra cultura valore en términos bíblicos. Y creo que van ligados. Si yo veo al matrimonio con ojos cristianos como algo sumamente valioso, inmediatamente voy a ver a la inmoralidad sexual como algo a descartar en mi vida. La pureza sexual será algo muy valioso. Pureza en el matrimonio y en la soltería, fuera del matrimonio. Así que algo que era muy común en el mundo antiguo era la inmoralidad sexual. Y ¿sabes? Nada ha cambiado. Parte de la historia humana, uno de los primeros resultados y efectos de la caída fue un quebranto en la identidad sexual. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy, el que todo el tiempo definimos el bien y el mal, y sobre todo en este aspecto sexual. Y por eso, una de las maneras en las que los cristianos podemos dar mayor testimonio en el mundo es a través del matrimonio y la pureza sexual. Prácticamente en todas las cartas del Nuevo Testamento, una de las mayores preocupaciones que tenían los apóstoles era animar a la iglesia: no se asocien con la inmoralidad sexual, que era muy común en esa época. La inmoralidad sexual incluso era
cúltica, es decir, había templos dedicados a otros dioses en donde había adoración a esos dioses que incluía prostitución. Era algo muy, muy ligado a la adoración a otros dioses con la inmoralidad sexual. Y por eso es algo tremendamente importante para los cristianos entender el día de hoy, que algo que destruye el testimonio cristiano es la inmoralidad sexual, en el matrimonio y fuera del matrimonio. Es una de las batallas más importantes que tenemos que tomar con seriedad para vivir en santidad para el Señor. ¿Okay? Entonces el matrimonio es muy valioso. Lo más terrible el día de hoy es que el matrimonio es visto como un convenio, como un acuerdo entre dos partes en la que mientras estas dos partes obtengan lo que quieren, va a mantenerse esa relación. Pero en el momento en que alguno de los cónyuges puede encontrar su satisfacción en otro lugar, donde ya su pareja no obtiene lo que anhela, ya no hay un equilibrio en el convenio, ¿qué es lo mejor? Disolver el matrimonio. Pero en la Biblia el matrimonio es visto como un pacto. Es decir, es muy diferente, porque en un pacto yo no estoy viendo por mis derechos. En un pacto yo estoy velando por los derechos del otro y estoy asumiendo mi responsabilidad. En un pacto lo que estoy reflejando es lealtad, compromiso, fidelidad. El matrimonio es el más bello reflejo de la relación entre Jesús y la iglesia. Es la predicación más bella del evangelio al mundo, el matrimonio. Y por eso necesitamos poner al matrimonio en el lugar correcto. Es algo sagrado que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios. Y por lo tanto, la sexualidad también. La sexualidad no me pertenece. Eso es lo que está diciendo este texto. No es para mi deleite, así como el matrimonio no es para mi deleite. Vamos a ver que inmediatamente la siguiente instrucción tiene que ver con codicia. Qué interesante que casi en todas las instrucciones del Nuevo Testamento, en la lista de instrucciones cristianas, después de tratar el asunto de la sexualidad, inmediatamente se trata el asunto de la codicia y el dinero. Qué interesante, están muy relacionados, porque el asunto sexual y el asunto del dinero en el mundo es autogratificación. Y lo que nos enseña el mensaje del reino de Dios, el mensaje del evangelio, es que la sexualidad no es para mí, no para mi autogratificación. Es para honrar a Dios y a honrar a otra persona. Es literal, es un acto que simboliza una unión muy profunda de lealtad y compromiso en el matrimonio. No solo es el sello de un pacto, sino es el símbolo de esa unión especial. El guardar un matrimonio en pureza sexual es lo que está testificando de la fidelidad, del compromiso, de la responsabilidad, de que me he decidido a ver por el otro. La infidelidad y la inmoralidad sexual fuera del matrimonio es un culto al ego. Eso es lo que es. Es simplemente idolatría, pasión, deseo. No tiene nada que ver ni con amor responsable, ni con lealtad, ni con fidelidad. Es un culto al ego, un culto al cuerpo. Y eso es como cristiano como tengo que verlo. Y eso es realmente donde está el choque con nuestra cultura, ¿verdad? Eso significa vivir por fe. Hay un Dios bueno que se ha revelado, ha hablado en el Antiguo Testamento y más claramente a través de Jesús, quien es digno de toda nuestra confianza, porque no solo es el creador del universo, el Hijo exaltado a la diestra de Dios, sino es quien murió por nuestros pecados y resucitó. Y es digno de nuestra confianza y seguirle. Y vivir por fe es poder obedecer a Jesús y sujetarme a su bondad y decir, sí, esto es verdad, confío en Dios y en su bondad. Cristo resucitó de los muertos, puedo confiar en Él.
Así que yo creo que esta es una de las áreas donde más batallamos y donde más necesitamos poner atención, a que no es un problema externo, no es un problema del corazón, de no valorar el matrimonio como Dios lo valora, de buscar mi autogratificación. Entonces dice la siguiente instrucción en el verso número 5. Bueno, solo una cosa. Dice, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sé que suena muy fuerte y sé que tengo que ver esto a la luz de, sí, en Cristo mis pecados han sido juzgados. Pero a veces tomamos muy a la ligera estas instrucciones y decimos, ok, puedo vivir una vida de pecado, al fin Jesús pagó por mis pecados. Y creo que el autor de Hebreos nos dice, cuidado con tratar con una falsa seguridad que no está basada en una auténtica confianza en la gracia de Dios. Es decir, pensar, soy cristiano, vivo en inmoralidad sexual, me considero cristiano y todo va bien. Y el autor de Hebreos dice, no tan confiado, muchacho o muchacha. Ten cuidado, lo que siembras, cosechas. No estés pensando qué tanto puedo estar cerca de la línea sin pasarla. No estés pensando qué tanto puedo estar cerca del fuego sin quemarme. Ten cuidado, honra al Señor, hónrale con tu cuerpo, con tu vida. Luego dice el 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La siguiente instrucción cristiana, estar contentos con mi situación económica. Ok. Necesito aprender a estar confiado en que aquello que recibo, lo recibo de la mano de Dios y puedo confiar en Él. Es lo que está diciendo. Lo que yo me he encontrado muchas veces con un texto así, cuando escucho algunas objeciones es, oye, Alex, es que eso entonces es buscar la mediocridad, es no superarte a ti mismo, es no buscar mejorar. Y voy a decirlo así, no creo que esté mal que como cristianos seas bien remunerado por tu trabajo. Es decir, no creo que esté mal que un cristiano trabaje y si te ofrecen más, ok, está bien. Es decir, si estás trabajando y el Señor te está bendiciendo, está bien. Lo que creo que está mal es pensar que es injusta mi situación y pensar que si tengo más voy a ser más feliz. Ese pensamiento creo que es incorrecto. Creo que todos hemos sido llamados a vivir una vida sencilla con la economía que tenemos. Es decir, cada uno, Dios le ha dado a cada uno lo que Dios le ha dado, y con lo que Dios te ha dado debes estar contento. Si Dios te permite trabajar más, si en tu camino de pronto cursaste algún diplomado y de pronto te ofrecieron más trabajo, está increíble, está bien. Pero aún necesitas aprender a vivir una vida sencilla y contento con eso. El dinero puede ser un buen sirviente o un amo muy cruel. Depende del lugar que tiene en nuestra vida. Hemos sido llamados a un estilo de vida de sencillez. No tiene que ver necesariamente con la marca de las cosas que tienes. Que, bueno, evidentemente hay cosas que no le compras un corte de 3,000 pesos a un perro, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo. Hay mejores maneras de invertir el dinero, ¿okay? Pero lo que trato de decir es, no tiene que ver con la marca de ropa o con esas cosas. Tiene que ver con el corazón, con la sencillez, con en dónde inviertes tu vida, porque podría uno argumentar y decir, no, yo me compro ropa baratísima. Sí, pero te compras un chorro.
y estás obsesionado con comprarte esta ropa barata y en oferta todo el tiempo. ¿Sí me explico? No tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con un corazón sencillo, que está contento, que confía en Dios. La base de esta vida sencilla es: no te desampararé ni te dejaré. Es confiar en Dios, confiar que lo que recibo es bueno y el dinero sirve para tres cosas: glorificar a Dios, suplir mis necesidades de casa y compartirlo con los demás, ¿no? Y es simplemente esta visión de no preocuparme porque no tengo lo que el siguiente modelo, ¿no? El 2019, y me voy a morir porque ya viene el siguiente modelo y no lo tengo. ¿Sí me explico? Es una vida tranquila y sencilla, de generosidad, de compartir con los demás, de disfrutar lo que tenemos, ¿no? Dios te ha bendecido, disfruta lo que tienes, ¿no? Disfrútalo, compártelo. Y dice el verso 6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En especial estos cristianos que están sufriendo de persecución, quizás algunos de ellos no encuentran un buen trabajo desde hace un tiempo, porque son cristianos y no los contratan. Y por eso creo que la cita que el autor les da: no te preocupes, Dios va a suplir tus necesidades. Y luego cita este salmo, en que el contexto de este salmo es cómo Dios va a triunfar sobre la injusticia y va a suplir las necesidades de los que confían en Él. Entonces es un salmo que implica descansar. Descansa. Sí, hay muchas injusticias. Dios tiene cuidado de ti. ¿Okay? Digo, a menos que no trabajes y que seas un nini, pues ahí no te quejes, ese es otro problema, ¿verdad? Pero estás buscando trabajar, lo que recibes, disfrútalo, confía en Dios, comparte con los demás, disfruta lo que tienes en el Señor y para el Señor. Y luego, la última sección, que la vamos a leer seguida porque es una sola sección, tiene que ver con nuestra relación con las autoridades en la iglesia. Dice el verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ok, si dijiste, ya me libré de esas historias del Antiguo Testamento sobre sacrificios y sangre, porque ya pasamos los primeros capítulos, pues aquí hay otra más. Entonces, ¿qué significa esto? Muy bien, dice el autor de Hebreos: imiten la fe de sus pastores. Esto está conectado completamente con el capítulo 11, imitando la fe de aquellos héroes de la fe, en estos hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de sus circunstancias. Entonces quizás está hablando de líderes de esta iglesia que ya fallecieron y que vivieron una vida para Cristo, y lo que les está diciendo es: imiten la fe de estos líderes que ustedes tuvieron, recuérdenlos, recuerden su vida, imiten su fe. Y luego les dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces esto es maravilloso, porque probablemente cuando murieron estos líderes, esta comunidad cristiana se vio sacudida por la persecución, y entonces entró la tentación de volver atrás, de volver incluso al judaísmo. Y lo que les está diciendo el autor de Hebreos es maravilloso. Ok, los líderes se mueren como cualquier otra persona, ¿me explico? Pero Jesucristo, el líder de la iglesia, es el mismo hoy, ayer y para siempre. Así que
recuerden a sus pastores y recuerden el evangelio que predicaban. Ellos predicaban el evangelio de un Señor que no muere, que está vivo. El día de hoy está en el trono, resucitó de los muertos. Es el Señor de un evangelio que no cambia. Los pastores pueden morir y los líderes pueden morir, y eso puede afectar a una congregación, pero el evangelio es el mismo. Aférrense al evangelio que no cambia. Pues qué bella exhortación. Pero luego viene esta idea del altar, y a qué hace referencia el autor de Hebreos. Había una especie de sacrificio, algunos sacrificios, que lo que hacían los sacerdotes era lo siguiente: sacrificaban al animal en el altar, tomaban la sangre del animal y la utilizaban para rituales de purificación, pero las entrañas del animal y otras partes del animal se iba fuera del campamento, y ahí quemaban esos restos fuera del campamento. Y el asunto es es que esta comunidad de cristianos probablemente se ha visto tentada a volver a ciertas prácticas del judaísmo. El autor de Hebreos menciona una en particular. Dice el verso 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con, dice, viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, probablemente tenía que ver con volver a rituales que incluían incluso comidas, porque algunos dentro del judaísmo en la época de Jesús creían que ciertas comidas podían traer bendición espiritual a las personas. Y el autor de Hebreos les dice: acuérdense que estos rituales e incluso esas comidas nunca pudieron traerles purificación de los pecados, ni verdaderamente bendecirles espiritualmente. Nunca lo han hecho, nunca lo hicieron en el Antiguo Testamento. Esos rituales solamente apuntaban a la necesidad de un Salvador. Y así como el sacerdote tomaba los sacrificios y quemaba fuera del campamento lo que resta del animal, dice, así Jesús es el sacrificio perfecto, y Él murió fuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad. Fue crucificado afuera. Y entonces, ¿qué es lo que les dice? Chécate esto. Si Jesús fue crucificado afuera, y luego se voltea y les dice: ok, ¿qué hacen ustedes tratando de volver al judaísmo? Jesús sufrió la vergüenza de sus compatriotas, murió afuera, y ustedes están tratando de no pasar vergüenza queriendo volver al judaísmo. Más bien, salgan fuera del judaísmo y lleven la vergüenza que Jesús llevó. Sí, probablemente, dice el verso 13, dice: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Sí, les va a causar vergüenza. Otros se van a burlar de ustedes por ser asociados con Jesús. Lleven con orgullo esa vergüenza. Aquel que murió por ustedes y sufrió vergüenza también. Entonces, identificarse con Jesús no es fácil. Representa, culturalmente hablando, que por lo menos te digan: este ya le lavaron la cabeza. Lleva con orgullo esa vergüenza, porque tu Señor llevó tu vergüenza a la cruz. Es lo que está diciendo aquí. Y cuando tengas este pensamiento de: no, es que qué pena que sepan que soy cristiano, o incluso el pensamiento de volver, piensa en esta escena. Piensa en Jesús muriendo y sufriendo vergüenza por ti y por mí. Y dice el verso 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, no nos avergonzamos, porque Jesús es la fuente total de gracia. No son rituales los que limpian el corazón. Es Cristo quien ha limpiado nuestro corazón, y es suficiente. Ten cuidado con doctrinas y enseñanzas extrañas que te digan que Jesús no es suficiente, que aparte de lo que Jesús ha hecho tienes que hacer un montón de cosas más. No hagas caso de eso, no prestes tus oídos a eso. Lo que hizo Jesús es suficiente, y la obra de Jesús por medio de su palabra y el Espíritu es suficiente. Así que al final, si ya no ofrecemos sacrificios, o más bien, estos cristianos ya no ofrecían sacrificios porque Jesús es el sacrificio perfecto, dice el autor de Hebreos, hay otra clase de sacrificios que sí ofrecemos, pero son espirituales. Mira, dice el verso, y con eso terminamos hoy. Dice el verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿no? Entonces, sí ofrecemos sacrificio a los cristianos. Es adoración, una vida de oración a Dios, una boca que confiesa su nombre, una vida que confiesa su nombre. Un sacrificio, adoración, una vida de adoración. Número 2, otro sacrificio, dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Todo lo que vimos en la lista anterior, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Quieres ser bien cristiano? ¿Okay? Ayuda mutua, ¿ok? Como diría Santiago, la religión pura y sin mácula es cuidar de la viuda y de los huérfanos, ¿verdad? Sirve a los demás. Como resultado del amor de Dios, no para ganarte el amor de Dios o la salvación, como un resultado, como un sacrificio espiritual de gratitud. Y último dice, y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Regularmente en otras cartas, cuando habla de los pastores, la orientación está hacia lo que ellos tienen que hacer, su responsabilidad. En este texto en particular es la responsabilidad de la congregación hacia los pastores. Quizás había relaciones tensas en la iglesia. Había algunos que se estaban quejando de sus líderes. Y dice el 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que está diciendo es, los pastores tienen la labor de cuidar de los demás, de ser un ejemplo, de amar y enseñar la verdad. Dice, ayúdales, no les hagas difícil que te pastoreen, no te quejes de ellos. En una época en donde pues la democracia es como nuestra bandera, esto de sujetarse a los pastores suena a ¿cómo voy a hacer esto de obedecer sin cuestionar? Ahora, sin duda, ojo, no estoy hablando de obedecer a un hombre que pide cosas que son antibíblicas o obedecer enseñanzas, herejías, pero sí el texto nos anima a cuestionar a un pastor todo el tiempo y quejarte todo el tiempo. No es confiar en Dios y sujetarte al pastor. Entonces, dice, pues para que te pastoreen con alegría, no les hagas difícil la chamba, ¿no? Ámalos, ora por ellos, confía en Dios, confía en la instrucción de los pastores. No trates, si te tienen que explicar todo lo que te piden, pues imagínate, ¿no? Eso no es obediencia, ¿verdad? Y ojo, repito, no estoy hablando de sumisión ciega. Pero si todo lo que dice un pastor tengo que cuestionarlo, pues nunca voy a obedecer ni sujetarme y confiar en Dios. Lo que hay detrás de sujetarme a los pastores es sujetarme a Dios, confiar en Dios, en que es bueno para mi alma. Así que orad por nosotros, pues confiadamente, orad por nosotros, dice el 18, pues confiemos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y al final dice, y más no os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto, y que el Dios de paz que resucitó, yo leí mal, discúlpeme, mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues que os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta exhortación final. Ayúdanos, Señor, a ver la santidad como algo sumamente práctico que tiene que ver con amarte a ti y amar a nuestro prójimo y amar a aquellos que no te conocen. Señor, líbranos del orgullo
Líbranos de la soberbia, líbranos de la autogratificación y danos un corazón humilde y sencillo para recibir esta exhortación. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.